Bueno, Carlos ha introducido el tema y hizo referencia a una presentación que hicimos ante el Senado de los Estados Unidos, hará más o menos 5 años, en la cual lo que hicimos fue presentar lo que ocurría en América Latina. Hicimos una separación en ese momento de cuándo hay corrupción con impunidad y cuándo hay corrupción sin impunidad. Yo voy a referirme solamente, después de la introducción de Carlos, a hablar solamente de algunas normas, algunas generalidades sobre América Latina y especialmente algunos datos sobre Argentina antes de entrar específicamente en el tema. Como todo el mundo considera, la corrupción es un mal endémico de América Latina de hace muchos años. Y hay dos trabajos recientes que vale la pena rescatar. Uno es el del vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas Zamora, que acaba de publicar un libro, Beyond the Scandals, The Changing Concept of Corruption in América Latina, donde analiza el sistema y qué es lo que está ocurriendo en la región en América Latina. Transparencia Internacional también ha publicado algunos trabajos sobre el tema, dando referencias jurídicas y referencias legales en lo que ocurre, porque, repito, la corrupción está íntimamente ligada al sistema judicial. Es imposible hablar de la corrupción sin hablar del sistema judicial en que esto se establece. El último informe de Transparencia Internacional hace un ranking de los países de América Latina, donde 0 es el país más corrupto y 100 es el país que menos corrupción tiene. Argentina está en el puesto 44 y, por supuesto, los que están en los primeros puestos no son ninguna sorpresa. Son Canadá, Estados Unidos y Uruguay, y tampoco son sorpresas los que están en el fondo, que son Venezuela, Haití y Nicaragua. Transparencia Internacional remarca la relación entre el aumento de la corrupción y el debilitamiento de la calidad democrática y dice que es un círculo vicioso. En la medida que las instituciones son más débiles, hay más capacidad de corrupción y sigue esta corrupción afectando a las institucionalidades. Esto es lo que está ocurriendo en América Latina. En el último informe, cuando analiza el avance de la lucha anticorrupción en la región, Transparencia Internacional da señales de un decrecimiento en la corrupción en el futuro y señala que 3 países han avanzado en los últimos años. Uno es Ecuador, Salvador y Argentina. Argentina ha ganado 1 punto desde el año pasado a este año y ha ganado 8 puntos desde 1915 hasta ahora. Una característica de estos 3 países es la actitud del Poder Judicial, que efectivamente ha cambiado de modo de operar y ha acelerado los procesos, y esto es lo que ha llevado a que tengamos más conciencia. Pero una de las cosas que confunden respecto a la Argentina es que la situación actual, de acuerdo con Transparencia Internacional, es relativamente débil y Argentina tiene una imagen en el exterior de una corrupción sistemática y estructural. Si bien en el pasado ha habido casos de corrupción con presidentes en el ejercicio, como Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú o Carlos Andrés Pérez en Venezuela, este sistema actualmente parece casi que ha recrudecido con Otto Pérez Molina de Guatemala, con el caso de Lula da Silva y con el caso de Cristina Kirchner, que si bien no es presidenta, se encuentra bajo un asedio de los jueces por los actos de corrupción que se le han marcado y que se le han probado en el futuro. El caso de Argentina presenta características propias. Yo diría que básicamente en la escala de la corrupción, que es una escala que nunca se ha visto en la Argentina y es muy difícil de ver en el resto de América. Y también por los mecanismos utilizados en una forma en que se ha saqueado el país, que los jueces hablan de una asociación ilícita para delinquir más que de hechos puntuales de corrupción. La Universidad Austral de Argentina ha publicado recientemente también un trabajo que marca algunos puntos de Argentina que no son alentadores. Por lo pronto dice: el comportamiento de los empresarios obtiene una de las peores evaluaciones a nivel mundial. Es decir, últimamente los empresarios, que son aparentemente los corruptores, también están bajo la lupa de la justicia argentina. Cuando se trata de obtener algún beneficio, 4 de cada 10 argentinos se muestran dispuestos a aceptar algún nivel de corrupción en la medida en que se resuelvan los problemas. 1 de cada 2 argentinos cree que la corrupción se ha incrementado en el último año y la misma cantidad cree que el presidente o alguno de sus funcionarios podrían estar involucrados en algún acto de corrupción, y de esa estimación incluye también a los empresarios, los parlamentarios, la policía y los jueces. En cuanto a la conducta propia, el informe Latinobarómetro sostiene que el 41% de los ciudadanos cree que es probable que pueda sobornar a un policía, un 36% que puede sobornar a un juez y un 40% a un funcionario ministerial.
ministerial. Estos son los datos generales en cuanto al fenómeno de la corrupción en Argentina. También llama la atención el nivel de interés o de prioridad que le asignan a la corrupción, que está detrás de otros 6 o 7 rubros, y creo que eso es también un síntoma de alarma. Lo que hoy vamos a ver precisamente son los hechos concretos de la Argentina en 3 puntos de vista. Natalia Borlosín nos va a mostrar exactamente cuáles son los elementos que podrían utilizarse para prevenir la corrupción y cuáles de ellos serían aplicables a la Argentina. Pablo Oliveto nos va a describir hechos específicos de lo que ocurre y Claudio Saboya nos va a contar en qué estado está la función judicial o la relación del Poder Judicial con la corrupción. Déjenme presentarle primero a Natalia Borlosín. Natalia Borlosín es abogada, magna cum laude de la Universidad de Palermo, es máster en Derecho y doctora en Derecho de la Universidad de Yale y ha sido consultora de entidades académicas, organismos públicos y organizaciones no gubernamentales y ha publicado extensamente sobre el control de la corrupción y la criminalidad económica. Trabajó como abogada senior en el estudio de Arlanian, Beraldi, Camiquet y Asociados y fue profesora de Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho, Derecho Comparado, Corrupción y Contrataciones Públicas en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Palermo, en la Universidad de Itela, la Universidad de San Andrés y la Universidad Nacional de San Martín. En la actualidad se desempeña en la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación y es titular del curso de Análisis Institucional de la Corrupción en la Maestría de Derecho Administrativo de la UBA y acaba de publicar su libro La Máquina de la Corrupción. Natalia.